Siempre hay un origen para todo, una causa y efecto. Si en tu memoria guardas un recuerdo de un día en el que lo pasaste bien, probablemente lo tengas presente por el resto de tus días, o al menos la mayoría. Los traumas son parecidos. Me gustaba pensar así respecto a mi situación. Después de todo, era la manera más lógica de verlo. Tengo 22 años. Desde los 5 he asistido a una escuela de natación. Actualmente soy instructor junto a otros 2 chicos. También está Mario, quien ahora por su edad no participa mucho de las actividades, pero cuando yo era alumno, él era uno de los principales instructores. Nos conocemos desde entonces. Diría que este señor siempre tuvo una enorme paciencia conmigo, a través de muchas enseñanzas, tiempo, malos comportamientos y, por sobre todo, la razón por la cual hoy estoy aquí contando esto. Cuando tenía 5 años y aún no sabía nadar muy bien, tuve un pequeño accidente en el cual me fui a lo más profundo de la pileta. Accidente en el cual casi me ahogo. Los instructores lograron sacarme, por supuesto, y no pasó nada más. Unas cuantas tosidas con agua y listo. Nada de qué preocuparse. Realmente no recuerdo muy bien qué hice mal para terminar ahí abajo o cuánto tiempo pasó. Solo puedo recordar algunos fragmentos y ya. No hay mucho más aparte de eso. Y lo otro. Es normal que luego de algo así se desarrollen miedos que con el tiempo pueden ir desapareciendo o que requieran un poco de ayuda para superarse. Pero yo no tenía miedo. No tenía miedo en lo más mínimo. Al día siguiente de este suceso volví a nadar como si nada. Pero el problema apareció cuando me sumergí por completo. Ustedes saben cómo es eso. Cómo todo se escucha cuando uno tiene el cuerpo bajo esa superficie. Los sonidos, la incómoda tranquilidad que a veces se experimenta junto a la falta de oxígeno. Todos factores fácilmente reconocibles para cualquiera. Eso es lo que sentía en el momento. Pero tras unos segundos de estar ahí, sentí algo ajeno a todo lo que acabo de describir. Frío. Frío alrededor de mi torso, seguido de una presión en el mismo. Mi corazón se aceleró al punto de que parecía que iba a salirse de su lugar. El agua estaba helada, como si me hubiese zambullido en pleno invierno en una pileta al aire libre. Inmediatamente, nadé hacia la superficie y salí del agua, asustado como nunca lo había estado a esa corta edad. Esto le llamó la atención a los instructores, especialmente a Mario, quien era el más cercano con los alumnos y con quien la mayoría se llevaba bien. Él fue el primero en hablar conmigo al respecto. Le conté lo que pasó, y rápidamente lo tomó como que había sido un ataque de pánico, referente a lo que había pasado al día anterior. Viéndolo desde todas las perspectivas posibles, sonaba bastante lógico y simple. El terror de ser arrastrado por el agua y perder el control no es nada lindo. Sentirse perdido bajo un manto azul que puede ser letal suele dejar marcas, y no era nada del otro mundo que me sintiera así. Por el resto de ese día no volví a sumergirme bajo el agua. Hice otros ejercicios más tranquilos que no requerían que hiciera eso. Sin embargo, este no fue un episodio aislado, ni tampoco algo que duró un breve periodo de tiempo. Volvió a suceder. Cada vez que me sumergía, podía sentir esa horrible sensación de vuelta. Esa sensación que me abrazaba y no me dejaba ir. Salía del agua y no me metía a la pileta otra vez. Mis instructores trataban de ayudarme a superarlo. Trataban de que perdiera ese miedo y no tuviera más ataques. Pero era imposible. Eso estaba atrasándome en mis rutinas. Los demás chicos avanzaban y yo estaba atascado debido a esta inexplicable situación. Empecé a frustrarme. No quería dejar las clases ni mucho menos. Por lo tanto, mis padres me mandaron a un psicólogo, por mi propio bienestar. Yo me sentía mal por tener que llegar hasta este punto, el cual no tiene nada de malo, pero cuando lo ves desde la perspectiva de un niño de 7 años, realmente las cosas tienen otra connotación. Para muchos, esto iba a ayudarme a superar ese miedo y a seguir adelante.
Recuerdo que no dejé nada sin contar. Toda la historia hasta el momento la tenía mi terapeuta, y en base a eso intentó hacer lo mejor posible para que yo saliera adelante. Lo creí. Después de varias sesiones por 4 meses y sin sumergirme, algo debía cambiar. Por lo que cuando volví a la pileta un día, decidí afrontar mi miedo. Recuerdo que todos estaban en la alerta por si algo sucedía. Nadie realmente podía estar seguro. Hasta mis compañeros estaban así. Pero lo hice. Me metí al agua y me sumergí nuevamente. Por primera vez en meses, para mi alivio, no pasó nada. Era verdad. El agua se sentía bien. Y no había nada que estuviese fuera de control. Todo estaba normal. Todo estaba en su lugar, otra vez. Quisiera detenerme acá. Decirles que esta es una simple historia de superación, que fue algo pasajero de la niñez. Pero por desgracia no es el caso. Porque mientras estaba ahí abajo, pasé de sentir esa tranquilidad a sentir ese frío nuevamente. Me golpeó como un puñetazo, como una mala noticia. Lo sentí en mi pecho, más fuerte que las veces anteriores, envolviéndome y apretando. Mi celebración se había cortado. Caí nuevamente preso del miedo, pero la gota que rebalsó el vaso fue que hice algo de lo cual me arrepiento. Algo que las otras veces no se me había ocurrido. Abrí mis ojos. Pelos. Eso es lo que vi. Pelos largos, oscuros, alrededor de todo mi cuerpo. Pelos que se unían a lo que quisiera describir como una cabeza. Una cabeza con un rostro que ni siquiera le podría decir así. Un par de cuencas vacías y oscuras yacían en el lugar donde alguna vez hubo unos ojos. Una boca que iba de oreja a oreja, si es que las tuviera. Los pelos envolviéndose a mi alrededor, fríos como una noche helada, aislándome de todo ese mundo acuático, llevándome a otro lado. Finalmente, unos brazos negros, podridos, intentando alcanzarme. Brazos que venían de lo más profundo de la pileta. Grité lo más fuerte que pude y empecé a nadar hacia arriba, quitándome esos pelos de encima. No pude aguantar más mi respiración de tanto miedo. Y el agua estaba pesada. Quería nadar hacia la superficie y sentía que me costaba demasiado, como si tuviese mucho peso en mis piernas. A pesar de todos los factores atenuantes, conseguí salir del agua, nuevamente envuelto en un pánico terrible. Esta vez sé que había asustado a todos definitivamente, pero si hay alguien a quien asusté y no lo esperaba, fue a Mario. Un hombre de su edad, con una mirada que jamás le había visto en todo el tiempo. Una mirada de terror, mientras los demás instructores me socorrían. Lo peor es que ninguno de mis compañeros había visto nada. Yo era el único testigo. Recuerdo que después de eso me quedé en uno de los vestidores, yo solo, envuelto en una toalla y mirando hacia el suelo, asustado, confundido, y sabiendo que aparte de tener pesadillas por quizás el resto de mi vida, debería definitivamente abandonar la escuela de natación. Esa cosa me dejó marcado desde el primer momento en que le vi. Aún tenía la imagen vívida de ese rostro en mi mente, repitiéndose una y otra vez, como un disco rayado. No dije qué sucedió. Ya con toda la presión encima de que ejercía sobre los demás, no podía dejar que me tomaran por loco o algo así. Aquella cosa pudo cruzar una línea y nadie más que yo lo tenía presente. Pero no iba a decírselo a nadie más. Era suficiente. En ese momento, Mario y otro instructor estaban hablando cerca de la entrada del vestidor. Apenas pude escucharlos debido a la pared adyacente, pero el eco me ayudó a comprender algunas de sus palabras. No estaban discutiendo o algo así, pero sonaban preocupados,
Lo que sí alcancé a escuchar, luego de unos momentos, fue a Mario diciendo: no vamos a hablar de eso jamás. ¿Entendiste? Esas palabras fueron las únicas que logré escuchar con claridad, antes de que el mismo Mario viniese al vestidor a ver cómo estaba. No tenía nada más para decirle. Apenas siquiera podía poner 2 sílabas juntas del miedo que aún trepaba por mi columna. Sé que trató de ayudarme, pero realmente creo que nadie podía a estas alturas. Cuando Mario se fue, pude notar que aún tenía esa mirada de preocupación y miedo en su rostro, muy parecida a la mía. Para cortar las cosas, dejé de ir a la escuela de natación. Pero después de eso, encontré algo que quizás se pueda decir que fue la solución a mi problema. Pasó un año. Durante el verano se había inaugurado una pileta pública cerca de donde yo vivía y bueno, mis padres se preocupaban debido a mi condición, pero sin embargo, me dejaron ir a divertirme con mis amigos y otros chicos del barrio. Aquí fue cuando decidí intentar algo. Natación era algo que me encantaba aún, a pesar de todo lo que había acontecido relacionado a mi miedo, entre comillas, por lo que, como un suicida, me sumergí bajo el agua nuevamente y esperé. Sí, eso es lo que hice. Esperé. Y tras unos instantes, con mis ojos abiertos, antes de sentir aquel escalofrío tan característico, lo vi. Esa figura, materializándose al fondo de las profundidades, viniendo hacia mí de a poco. Inmediatamente salí hacia afuera, solo que esta vez no tuve miedo. No hice una escena, no hubo nada de qué preocuparse. Y después de eso, lo volví a hacer. Luego otra vez, y otra vez, y otra vez. Fue así como descubrí mi solución al problema. La cuestión es que podía estar sumergido hasta por 17 segundos, sin problema alguno. Pasados esos 17 segundos, aquella cosa empezaba a materializarse, por lo cual debía volver a subir lo más rápido posible. Finalmente, las cosas iban a mi favor, a pesar de que ahora estaba limitado, pero igual funcionaba de verdad. Eventualmente, volví a la escuela de natación poco después, demostrando que había podido lidiar con el trauma, entre comillas, y que podía retomar las clases. Pasaron los años, crecí, y con el tiempo fui perfeccionando mis técnicas, aplicando lo que aprendí, y finalmente a los 21 empecé a trabajar allí mismo como instructor. Todo esto aplicando mi límite de tiempo de 17 segundos. Claro, complico un poco las cosas a la hora de enseñarle a los demás niños, pero generalmente no les afecta a ellos en nada basado en su rendimiento. Pero es así como lo hice, y nunca me ha fallado. Muchos pensarán que aquí es el punto final, que pude hacer mi vida y mi trabajo tranquilamente, sin que nadie supiese lo que me acechaba bajo el agua. Pero debido a lo que pasó hace un año ya, no podemos cortar esta historia acá. El año pasado, luego de una de las clases, me encontraba en el descanso con los demás instructores, chicos con los que me llevaba bastante bien. Estábamos hablando, planeando rutinas, cosas cotidianas de todos los días, mientras que los alumnos estaban merendando o descansando en los vestidores. Fue ahí cuando los escuchamos. Gritos de ayuda, niños corriendo hacia nosotros, desesperados. Inmediatamente frené a una de las niñas que venía con los demás. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que simplemente estaban aprovechando que no había nadie en la pileta para poder nadar y jugar, como una típica travesura de la edad, pero que uno de los chicos con los que estaba tuvo un calambre estando en el agua y no supieron qué hacer. Estos niños apenas estaban aprendiendo. Era normal que no pudiesen hacer nada. Quizás intentaron socorrerlo, pero era entendible para su edad. Aún así, lo correcto fue buscarnos. Fui el primero en correr hacia la pileta. Me adelanté, esperando encontrarlo lo más rápido posible. Cuando llegué ahí, alcancé a verlo en la parte profunda. Apenas estaba flotando, y lo peor es que no parecía estar consciente. Inmediatamente salté al agua,
y nadé hasta él con prisa. Cuando llegué, extendí mi mano para agarrarlo, pero tan rápido como hice eso, el niño se fue. Se hundió bruscamente por debajo del agua. Desapareció en cuestión de segundos. Me asusté porque lo entendí. Esa cosa, ese espectro, estaba ahí en ese momento. Nunca, en todos los años que había lidiado con ese problema, había hecho algo como esto, de agarrarme a mí o a alguien más e intentar llevárselos consigo mismo. Diría que esa cosa se estaba impacientando. Sin pensar en mis 17 segundos, ni en mi propia vida cuando la de alguien más está en riesgo, me sumergí rápidamente a las profundidades en busca del chico. El cloro era demasiado fuerte. Mis ojos ardían mucho, pero no tenía tiempo para perder. Nadé bien hasta el fondo. Cada vez que lo hacía, sentía el agua más pesada como de costumbre, sin contar cuánto tiempo me quedaba antes de que eso se manifestara. Tras unos segundos, choqué con el niño, cuyo cuerpo estaba ascendiendo desde la profundidad. Aparentemente, esa cosa lo soltó. Lo agarré con mis brazos y di la vuelta para ascender nuevamente. Pero tal y como lo predije, sucedió. Sentí como algo se enredó en mi pierna derecha, algo frío y familiar. Los pelos. El espectro estaba ahí. Habían pasado más de 17 segundos y obviamente yo no estaba al tanto de esto. El pánico fue muy fuerte, pero no podía dejar que se apoderase de mí en esta situación. No cuando la vida de uno de mis alumnos estaba en riesgo. Intenté nadar lo más fuerte que pude, tratando de quitármelo de encima. Pude sentir como esos pelos y esa frialdad tan característica de aquello empezaba a subir por mi pierna, cada vez con más fuerza y agresividad. Ya no podía contener la respiración ni tampoco tenía mucha fuerza. Miré hacia arriba y alcancé a ver un par de figuras con mis ojos adoloridos. Sin pensarlo más, solté al niño y dejé que flotase hacia la superficie, donde sé que él se salvaría. Fue estúpido de mi parte no esperar, pero actué por instinto y no hay nada que pudiese hacer para cambiarlo. Con la poca fuerza que tenía, empecé a tirarle patadas con mi otra pierna a esa cosa. Para mi sorpresa, sentí que algo golpeé. Su cabeza. Era la primera vez que atacaba a mi perseguidor. No conseguí que me soltase con solo eso, por lo que una vez, con esto en mi conocimiento, comencé a patearlo más y más fuerte, esperando a que me suelte. Cerré mis ojos del dolor, y cuando creí que ya no pertenecía a este mundo, esa cosa me soltó inmediatamente. Lo último que vi fue un impacto que rompió el agua desde arriba, una figura nadando hacia mí y extendiendo su brazo para agarrarme. Desperté sobre el piso mojado y frío. Escupí el agua que había tragado y volví a caerme. Poco a poco visualicé un rostro frente a mí. Escuché una voz que me decía que me quedara tranquilo, que estaba bien. Cuando recuperé bien mi visión, Mario estaba ahí con los demás instructores y un par de alumnos. Me dijo que fue él quien me salvó de ahí abajo. Lo primero que pregunté en mi estado de debilidad fue si aquel niño estaba bien, a lo cual me dijeron que sí, que pude salvarlo a tiempo. Esto me dejó tranquilo, pero hubo algo que me desconcertó realmente. La mirada de Mario, esa maldita mirada que hacía años que no veía. Ese rostro de temor y preocupación no significaba nada bueno. Era como una especie de déjà vu. Tantos años sin incidentes para volver a caer en lo mismo. Me reincorporé despacio, con la ayuda de los demás. Antes de irse, Mario susurró a mi oído que necesitaba hablar conmigo. Ver esa mirada en su rostro otra vez no era algo que me agradase. A esta edad podía significar muchas cosas, pero debía saber qué quería decirme. Por lo que esperé un par de horas para poder tranquilizarme y descansar un poco. El turno de la tarde que me quedaba lo hizo uno de mis compañeros, así que no hubo drama alguno, mientras yo fui con Mario a ver qué quería. Estando en la oficina con él, empezó a contarme algo que, según él, debió decirme hace años, pero que nunca supo cómo. Que ahora tenía edad suficiente para saber y entender.
que quizás era el momento, más aún luego del episodio que acababa de vivir. ¿Acaso Mario tenía algo que ver con todo esto? Fue la pregunta inicial en mi mente, pero sin estar seguro, no podía esperar más a obtener una respuesta a todo. Una respuesta que quizás él tenía. Me hizo recordar el día en el que tuve mi accidente nadando, el primero de todos. A estas alturas de mi vida no tenía bien claros los detalles de todo lo que había pasado. Recordaba fragmentos pequeños de lo sucedido, pero no mucho más. Luego de ese día fue cuando el espectro empezó a manifestarse. Tras esto, procedió a contarme la historia completa. Básicamente, yo estaba jugando con mis amigos de aquel entonces con un par de colchonetas durante la hora libre. De alguna manera, quedé atrapado por debajo de ellas en el agua, y los chicos estaban arriba casi todo el rato. Yo era pequeño aún, no sabía nadar bien, y era mi primera experiencia así. No conseguí encontrar la forma de salir a tiempo. No fue nada intencional, éramos niños, y fue un simple descuido. Hasta ahí todo sonaba normal, y más o menos como lo recordaba. Pero la verdad que jamás había oído, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Lo que yo no sabía es que cuando se dieron cuenta de lo que pasaba y me rescataron del agua, yo no estaba respirando. Los demás niños fueron llevados a otro lado y dejaron que los instructores se encargaran de mí. Creyeron que de verdad no podrían traerme de vuelta, pero finalmente, tras varios intentos de primeros auxilios, recobré el conocimiento. Me había salvado. La cuestión es que, técnicamente, estuve muerto por unos minutos. Eso era lo aterrador, y lo que no sabía. Nunca me lo dijeron los instructores ni mis padres, que seguro lo sabían también. Con tal de no hacerme más daño, esperaban que lo olvidase, o que no lo recordara en lo absoluto. Quizás no recordarlo era lo mejor. La cuestión es que después de ese día, fue cuando todo comenzó. Ahora tenía sentido. Mario dice que nunca vio nada. Racionalizaba mi miedo como un trauma de ese casi ahogamiento. Pero cuando tuve mi episodio más grande cuando niño, ese día lo vio claramente por debajo del agua. El primer día que vi esa mirada de miedo y angustia en su rostro. Y pudo confirmar esto, porque cuando me salvó nuevamente, vio a aquella cosa agarrándome de la pierna al fondo del agua. Tras esto, sentí que mi mundo se derrumbaba. Recuerdos antiguos resurgían y todo cobraba sentido. Entendí por qué eligieron nunca decírmelo, pero desearía haberlo sabido desde hace años. Esa cosa, ese espectro, lo traje yo mismo cuando me ahogué. Se pegó a mí como un parásito y quiere llevarme al otro lado, a donde sucede quién sabe qué, a un mundo el cual estuve muy cerca de unirme. Por años había podido combatirle con los 17 segundos de ventaja, evitarlo a toda costa y llevar una vida normal en esta actividad. Pero ahora estaba atacando a quienes no tienen nada que ver, a mis alumnos. Todo para poder tenerme a mí. La paciencia se le había acabado, y la mía también. No iba a dejar que arruinara mi vida o la de mis alumnos. Esperé a que la última clase terminara a eso de las 9. Le dije a Mario y a otro encargado que yo cerraría el edificio. Iba a quedarme a poner en su lugar las colchonetas y demás equipos, ordenanza en general. Mario no parecía contento con la idea, pero no dijo nada al respecto. Tampoco sabía sobre mi plan. Esta vez no lo dejaría pasar. Cuando todos se fueron y finalmente estaba solo en el lugar, me quedé un buen rato en los vestidores, reflexionando, procesando lo que iba a hacer y todo lo que estaba en riesgo. Mi vida entera. Ya estaba ahí. No había vuelta atrás, ni mucho menos. De esta noche no pasaba. En mi celular dejé un par de notas y mensajes para mis seres queridos, por si acaso. No había seguridad de nada más. Solo tenía la seguridad de que uno de los dos no saldría con vida. Me marché hacia la pileta, en completo silencio, y contemplándolo también. Podría ser la última vez que viera este lugar. Respiré profundamente.
Me tranquilicé. Me puse protección para los ojos, así podría ver sin problema. Y bajé las escaleras de metal hacia el agua, fría, como era de esperarse a estas horas, incluso siendo climatizada. Caminé hacia la parte profunda, donde mis pies ya no tocaban el suelo. Y contra todo pronóstico, me sumergí. Aquel ruido, ese silencio tan típico del agua, tan vacío de vida alguna, solitario como yo en ese momento. Conté en silencio. Mientras más me aproximaba al final, más miedo tenía, y parecía una mala idea. Pensaba en salir, pero ya no era una posibilidad. Me recordé a mí mismo lo que estaba en juego. Entonces, apenas pasé del segundo 17, apareció mi enemigo, mi verdugo, mi parásito. Se veía más demacrado que nunca, más hambriento, putrefacto, desesperado. Se acercó a mí despacio, como siempre lo había hecho. Creí notar en su desfigurado rostro carente de ojos esa sonrisa tan horrible que solo verías en tus peores pesadillas. La sonrisa del mal mismo. Inmediatamente sentí ese frío, los pelos o lo que fuesen, agarrándome por todo el cuerpo. Esta vez no me resistí. Esa cosa empezó a arrastrarme hacia abajo, donde la luz se perdía y solo quedaba la penumbra. Por primera vez me dejaba llevar. Su sonrisa se hacía cada vez más grande y se llenaba de una alegría retorcida que solo él podía hacer. Pero entonces lo hice. Cerré mis ojos. Fue ahí cuando noté en mi cuerpo que esa cosa dejó de moverme, dejó de arrastrarme hacia el fondo, pero aún estaba allí. Entonces lo entendí. Finalmente tenía sentido. El espectro no puede ver por su cuenta. Siempre supo cómo ubicarme porque de alguna manera veía a través de mis ojos. Es así como podía agarrarme bajo el agua, porque de otra forma le costaba encontrarme. Con mi teoría confirmada, en un acto de valor irrepetible, mantuve mis ojos cerrados y estiré mis brazos hacia adelante, tocando esa figura desagradable, esa carne podrida y deforme. Lo agarré bien fuerte y empecé a nadar hacia arriba. El espectro empezó a hacer ruidos. Nunca había escuchado su voz, ni sabía que tenía una, pero lo escuché. Estaba sufriendo de cierta forma. Estaba enfrentándolo, enfrentando mi miedo, mi trauma. Siempre estuvo debajo del agua, pero jamás, ni una sola vez, en la superficie. Ese era mi plan. Finalmente, con esa cosa intentando librarse de mí, levanté mis brazos hacia arriba, con el espectro en ellos, y lo saqué fuera del agua. No puedo describir ese momento con claridad, ni tampoco mucho detalle, porque mis ojos estuvieron cerrados todo el tiempo, y contuve lo más que pude mi respiración. Pero esa cosa, ese monstruo, empezó a gritar por todo el complejo, retorciéndose de dolor, gritos completamente inhumanos y jamás oídos tampoco, ni siquiera en una película de terror. La cosa esa no podía estar fuera del agua, no era su lugar. Varias veces intentó librarse de mí, tiraba golpes al agua con sus brazos, queriendo pegarme y volver a las profundidades, pero no se lo iba a permitir, no esta vez. Entonces, sus gritos de agonía se fueron achicando, perdiendo ese estruendoso volumen que los caracterizaba. Y sin previo aviso, el espectro de alguna forma se desmaterializó o explotó. No sé muy bien qué sucedió realmente, pero apenas sentí que el peso de mis manos ya no estaba, rápidamente salí del agua y caí al suelo exhausto. No podía moverme. Quise levantarme, pero el esfuerzo era demasiado tras lo que había pasado. Muy mal momento para esto, porque de lo tranquilas que estaban las cosas en esos segundos de paz, escuché algo. Pasos.
pasos que se acercaban torpemente hacia mí por detrás. El espectro estaba vivo. Agonizaba junto a una respiración cancerosa. Se acercaba hacia mí lentamente. Yo no quise mirar. Acepté que iba a morir ahí mismo, en el suelo. Cerré mis ojos y esperé. Quería que fuera rápido, lo más rápido posible. Entonces, escuché al espectro desplomarse, cayendo sobre lo que creo que fueron sus rodillas, dar un último aliento y golpear el suelo con el impacto de su cuerpo. Me desmayé. Habré estado inconsciente por 1 hora quizás, no recuerdo muy bien, pero desperté en el mismo lugar, desorientado. Escuché el sonido del agua e inmediatamente los recuerdos volvieron a mí. Todo lo que había pasado. Estaba vivo después de todo, pero aún estaba asustado. Me reincorporé despacio, esperando encontrar a mi lado aquella cosa muerta, esperando tener en mi mente esa desagradable imagen por siempre. Pero no había nada ahí. El espectro no estaba. Esperé unos segundos para pensar bien las cosas, porque después de todo, solo quedaba algo por hacer. Lo único que iba a garantizar que lo que hice funcionó. Me metí al agua nuevamente. Caminé hacia la parte profunda y me sumergí. Una vez en ese abismo azul, empecé a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y así, hasta que llegué al 17. Una vez pasados los 17 segundos, solo escuché los ecos del agua rodeándome. Estaba solo.